hacemos? Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Como veis, tengo que hablar muy bajito, estamos cerca de muchas casas habitadas a día de hoy, pero antes que nada, vamos a intentar que este vídeo supere los 8000 likes. La semana pasada apoyasteis un montón el vídeo y espero que este no sea menos. Este vídeo se está grabando de madrugada, tenemos que andarnos con mucho cuidado, la verdad, y decir que me gustaría que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, y si YouTube no te notifica que he subido vídeo, no te preocupes, entra en mi canal y encontrarás un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y también tendréis mi Instagram por si me queréis seguir. Como ya digo, hoy hablo muy bajo, ahora mismo son las 11 de la noche, y hablo bajo principalmente porque al lado tenemos otra casa habitada, y no quiero hacer mucho ruido. Mira, hay unos perros ladrando ahora de fondo. Y decir que esta casa creemos que se abandonó a raíz de un incendio. Hay una habitación que hemos visto nada más entrar porque quise inspeccionar un poco la zona porque pensábamos que había alguien viviendo aquí, algún ocupa, alguna persona sin techo. Y he estado mirando un poco la casa y he visto, aquí se puede ver que el techo estaba como calcinado. Y hay un colchón calcinado, quemado, y por eso creo que la gente que vive en esta casa decidió irse a raíz de ese incendio. Es la suposición que tengo yo. Y vamos a comenzar desde la entrada principal. Esto es el pasillo principal. Y nada más entrar, hemos encontrado aquí unas espásticas y también están estas estrellas aquí que se relacionan a veces con temas satánicos y demás, pero bueno, que esto lo habrá hecho alguien que ha entrado aquí sin más. Y justo aquí, en esta puerta, voy a sacar la linterna yo también, he visto como una pequeña sala de estar. ¿Puedo abrir esto más? No, está al tope. Entra si quieres conmigo. Sí, esto era como una sala de estar. Y aquí queda todavía, hay leche, también hay pasta, espaguetis y conchas grandes, creo que se llaman así. También hay cereales, hay especias, mira, pimienta, también hay comino, no, ajo en polvo es lo del fondo, ¿no? Sí. Y también pimentón, café, gofio, también hay arroz, lentejas, cereales. Esto se quedó aquí cuando abandonaron el lugar, parece. También me he dado cuenta que hay porcelana aquí, también dejaron una vasija de porcelana. Hay platos, bandejas de... sí, son de... ¿cómo se llama? De aluminio. Y también, mira, hay imágenes religiosas aquí. Y mira, esto es de... como de Navidad, ¿no? Sí. Espérate, mi guante. Me voy a poner los guantes, chicos. Que después me matáis en los comentarios si no me pongo el guante. Esto es una postal navideña. Dedicada, mira, Navidad de 1975, felices fiestas. Y era para 1976, era fin de año. Bastantes años han llovido ya. Y en el suelo quedan también zapatos de la persona que vivió aquí. Parecen de hombre, ¿no? Sí, son de deporte. Y mira las chanclas, las sandalias. Un paquete de galletas María sin abrir, que están súper quemadas el color, ¿no? Están muy blanquecinas, suelen ser más doradas el color. Como que llevan tiempo aquí y está súper duro el paquete. Parece una piedra, está muy dura. Y mira, también habían bebidas. Está verdosa la bebida esa del fondo. Y ahora vamos a ir a esta habitación de aquí. Que aquí el techo se está cayendo, el suelo está lleno de escombros. Mira, aquí hay medicamentos, tabaco, y hay como unos colchones, como que aquí estuvo viviendo alguien, ¿no? Después de que esto se abandonara, parece. También queda un sillón aquí. Y hay una mesa donde parece que alguien comió aquí. Hay como una pequeña olla, ¿no? Bueno, es un plato realmente de como de acampada, ¿no? Cuando vas de acampada. Y la sartén. Y en el suelo estoy viendo también que ves, como que aquí, yo creo que aquí vivió alguien después de esto ser abandonado, porque hay como ollas, botellas de refresco, de agua. Me hace sensación como que estuvo alguien viviendo aquí, pero cuando ya esto empezó a caerse el techo, obviamente abandonó el lugar. Porque ves, todo estos son escombros del techo. Si enfocas el techo, es todo los escombros. Y al fondo también hay una silla de cuero. Esas sillas tienen bastantes años, la verdad, porque yo recuerdo en casa de mis abuelos ver una silla así de color rojo, no de ese color, pero sí de ese tipo. Y tienen bastantes años. Esto lo vendían en la teletienda.
¿Sabes lo que es, no? Así Le ponías pilas la lámpara esa, ¿no? y hacías así, se encendía. Aquí en el pasillo también hay unas flores, son de plástico. Y ropa, ¿ves? Ropa de hombre parece. Y aquí había una pila de agua. Es muy típico en las casas canarias haber zonas adaptadas para agua potable. Unas pilas de agua. Y aquí este pasillo da bastante más rollo, la verdad. Mira lo largo que es. Pero creo que esto es la puerta a la salida, ¿no? Sí, esto da a la calle. Vale, aquí tienes que bajar el foco, ¿eh? Un poco. Mira el agujero ese. Qué peligro pisar el suelo. Y otra silla de las que enseñé dentro, ¿lo ves? Una lámpara súper antigua, la verdad. De cristal. Esto tendrá un montón de años, ¿eh? Piensa que si la postal es del 75, esta casa puede ser perfectamente de los años 50-60, pero la construcción en sí será de los 60-50, creo yo. Esto creo que era una especie de cocina, creo. Ahí está el fregadero, ¿lo ves? Creo que es la cocina, porque también hay vasos, tazas. Y mira, aquí también para tapar lo que había debajo, que mira, incluso queda un... Creo que hay un plato por ahí. No, ven por aquí. Sí, hay un plato abajo, parece, y arriba también. Sí, un plato y una tapa. Sí, esto era como para guardar la comida, una despensa, ¿no? Creo que es una despensa para poner las cosas ahí a la vista. Y de aquí es de donde vino el fuego. De esta habitación a mi derecha. ¿Ves? Ahí al fondo. Voy a entrar. Con cuidado, ten cuidado que las puertas tienen clavos. De aquí venía el fuego de este colchón. Y prendió fuego toda la casa, toda esta zona de aquí. ¿Ves? Están los muelles del colchón. Todo calcinado. Hasta las ventanas se quemaron. Aquí más ropa. Hay sábanas también. Un cubo de niño para jugar en la playa. Y mira esto, qué curioso. Aquí había un retrato y se ha quedado totalmente la foto quemada por fuera y se quedó el cuadro en la pared. Vaya estampa. Da bastante más rollo, la verdad. Y también hay un mueble esquinero para poner decoración que también se quemó un poco por arriba. Mira, un sueco. Un zapatito de madera supongo que de Suecia. Y hay ropa de niña, me he dado cuenta. Mira, ropa de niño. Y también, mira, regalos de Navidad. El envoltorio. Me da la sensación de que esta casa se abandonó en las Navidades del 75 o 76, ¿no? Porque si vemos la postal, papel de regalo aquí también, me da esa sensación que se habrá abandonado durante esos años, el 75 o 76. Mira, aquí está el baño. Aquí voy a hablar rápido, huele fatal. Se ha llevado el lavamanos, que da el espejo. Está la bañera, no puedo hablar aquí entre que mal huele. Está la bañera y el váter, mira el váter. Dios. Sal, me estoy provocando. Lo que hago por ustedes. Dios, me provoqué. Y esto es otra sala que esta sí se llevaron todo. Es que se quemó toda la sala. Fíjate que también aquí hay como restos del humo, ¿no? Como que llegó aquí el fuego también, porque ves, en la pared hay como algo derretido. O será del propio humo, ¿no? Son manchas de la ceniza. Y esto es un armario tirado en el suelo. Si es un armario. Lo tiraron y lo acostaron aquí. Está vacío. Y es como me provoqué tú. Vale. Ahora lo que vamos a hacer
Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior. Porque sé que hay cosas abajo, lo que hay que tener cuidado porque no quiero que me vean. Porque... Mira. Paro. No, sigue. Tío, escuchaste lo mismo que yo, ¿no? Ten cuidado. Cuidado. Agállate. ¿Qué hacemos? Vamos a grabar aquí rápido. Tío, pero yo escuché como que había alguien, ¿no? Vale, ven para acá. Vale. Acabamos de salir rápidamente porque de buenas a primeras, tanto Klaus como yo... Tío, yo escuché como que pisaba a alguien en el suelo, ¿no? Sí, Es que nos quedamos los dos mirándonos en plan que acaba de pasar, ¿no? Se me habrá notado en la cara. Pero bueno, grabamos rápido esta zona mejor. Espero que no haya nadie arriba, tío. Es que no se oye nada ahora, no se oye nada. Que claro, podía haber entrado por el otro lado. ¿Nos estaba siguiendo o algo? Es que no sé. Podía haber entrado por la otra puerta y nosotros sin verlo. Pero bueno, grabo rápido aquí. Esta parte de abajo básicamente tenían animales. Como ves aquí, detrás tenían esto vallado y por aquí, por esta rampa subía el dueño de los animales, pasaba por toda esta pasarela y desde ahí arriba podía ver los animales y darles de comer. Estoy todo el rato mirando para atrás porque estoy tenso, la verdad. Y aquí incluso hay... Mira, son de la policía. Las botas, ¿lo ves? Estos botones, no sé si serán de policía, la verdad, pero tienen punta dura, ¿eh? ¿Lo ves? Están bastante quemadas, la verdad. Y aquí debajo, mira. Hay cassettes. Carlos Cano. Aquí estoy, mermelada. Elton John. The Big Picture. Siempre contigo, vibraciones. Y Lola Flores, tío. ¿No? Lola Eterna, el arte de la faraona, perdón. Y están dentro. También una olla. También está el radiocassette aquí, para estas cintas que acabo de enseñar de cassette. Pero la verdad, creo que por ahí detrás hay algo más. Pero para llegar a esa puerta, que está ahí al fondo, hay que pasar todo esto. Y por lo que escucho arriba, no sé si puede que haya alguien ahora mismo nos está escuchando y está esperando que nos vayamos. Mira, aquí también hay... Esto es, ¿cómo se llama? Lo que se ponía debajo de la cama para hacer pis sin irte al baño. Una escupidera. Estoy escuchando gente. ¿Te escuchaste? Escucho lo que yo escucho una vez ahora. No, yo escuché como... No, después de la oveja sonó como una chica, tío. Vamos a irnos mejor porque estoy escuchando gente muy cerca. No cortes. También hay una tabla de surf aquí, parece, ¿no? Bueno, esto es de Windsor o... No, un tablón de sur. Un tablón. Un longboard se le llama, algo así. Y hasta aquí la exploración del día de hoy.
Decir que este vídeo fue grabado en el año 2019 y a día de hoy esta casa sí se encuentra totalmente reformada con habitantes, y creemos que a la hora de grabar este vídeo alguien quiso intimidarnos y echarnos del lugar. Puede ser la persona ocupa o alguna persona vecina de la zona que no quería que grabásemos esta casa. Espero que hayan disfrutado mucho el vídeo, muchas gracias por apoyarlo y recuerda suscribirte, ya que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, al igual que dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Dani Carballo Rojas, Películas 874, Nora de Simone, Michael Gamers, Georgina Barrera Juárez y para Patricia Vélez Contreras. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y también recuerda, muy importante, seguirme por todas mis redes sociales, todas ellas las tienes en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!